Alejandro Méndez llevaba más de 20 años en el negocio de la restauración de casas antiguas en Pachuca, Hidalgo. A sus 47 años pensaba que ya lo había visto todo. Casas coloniales con pasadizos secretos, mansiones porfirianas con cartas de amor ocultas en las paredes y hasta una residencia donde encontraron monedas de oro español en el sótano. Pero lo que descubrió aquella mañana de febrero en la antigua casona de la familia Ruiz Cortines lo dejó sin palabras. La propiedad, una imponente construcción de finales del siglo XIX, ubicada en el centro histórico de Pachuca, había permanecido abandonada por más de 3 décadas tras la muerte de su último propietario. Recientemente adquirida por un empresario de la Ciudad de México, Alejandro y su equipo tenían la tarea de restaurarla para convertirla en un hotel boutique. «Tenemos que retirar todo el techo falso de la sala principal», explicó Alejandro a su equipo de 5 trabajadores. Según los planos originales, hay un tragaluz que fue cubierto en los años 50. Quiero recuperarlo. Carlos y Ramón, los más experimentados, se subieron a los andamios y comenzaron a retirar las planchas de yeso que formaban el falso techo. El polvo acumulado por décadas flotaba en el aire, iluminado por los rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Hacia el mediodía, cuando llevaban más de la mitad del trabajo completado, Carlos notó algo extraño en el espacio entre el falso techo y la estructura original. «Jefe, aquí hay algo», llamó Carlos, alumbrando con su linterna. «Parece una especie de plataforma de madera». Alejandro subió al andamio para observar mejor. Efectivamente, había una estructura de madera, cuidadosamente colocada sobre las vigas, que ocupaba aproximadamente 3 metros cuadrados. «Vamos a retirarlo con cuidado», ordenó Alejandro, intrigado por este hallazgo que no aparecía en los planos. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Al mover la plataforma de madera, ésta cedió por el peso y la antigüedad, provocando que su contenido cayera estrepitosamente sobre el suelo de la sala principal. El sonido de pequeños objetos golpeando el suelo resonó por toda la casa. «¡Dios mío!», exclamó Ramón, bajando rápidamente del andamio. Esparcidos por el suelo de mármol, entre nubes de polvo, había al menos 20 pequeños ataúdes de madera, ninguno más grande que una caja de zapatos. Estaban elaboradamente tallados con cruces y ángeles en relieve, exactamente como ataúdes reales, pero en miniatura. Alejandro descendió lentamente, sin poder apartar la mirada de aquellos diminutos féretros. Un silencio sepulcral invadió la sala, mientras los trabajadores formaban un círculo alrededor de los macabros objetos. «No toquen nada», ordenó Alejandro sacando su teléfono. «Voy a llamar al Instituto Nacional de Antropología e Historia». Mientras marcaba el número, notó que uno de los pequeños ataúdes se había abierto con el impacto. En su interior, envuelto en un trozo de seda desgastada, había algo que le heló la sangre. Una pequeña figura que parecía ser un feto momificado. El viento sopló a través de las ventanas abiertas, levantando hojas de periódicos antiguos que también habían caído del falso techo. En una de ellas, con fecha de 1923, Alejandro alcanzó a leer un titular: «Desaparecen 7 niños en Pachuca, autoridades desconcertadas». 2 días después del macabro hallazgo, la casona de los Ruiz Cortines estaba acordonada por la policía. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, había enviado a un equipo especializado liderado por la doctora Gabriela Soto, arqueóloga forense con experiencia en rituales funerarios prehispánicos y coloniales. Alejandro, aún visiblemente afectado, esperaba en la acera frente a la propiedad. La lluvia fina y persistente típica de Pachuca en febrero empapaba su chaqueta, pero él apenas lo notaba. Su mente seguía repitiendo la imagen de aquellos pequeños ataúdes cayendo como una macabra lluvia sobre el suelo de mármol. «Señor Méndez, ¿podría acompañarnos dentro?»,
La voz firme de la doctora Soto lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer de unos 50 años, de baja estatura, pero con una presencia imponente. Dentro de la casa, el equipo del INAH había establecido un pequeño laboratorio improvisado. Los ataúdes estaban alineados sobre mesas plegables, cada uno etiquetado y fotografiado. 2 asistentes trabajaban minuciosamente, tomando muestras y haciendo anotaciones. «Hemos contado 23 ataúdes en total», explicó la doctora Soto mientras se ajustaba los guantes de látex. 18 contienen restos que a primera vista parecen ser fetales o neonatales. Los otros 5 contienen pequeños bultos de tela con cabello humano y uñas. Alejandro sintió náuseas. ¿Son recientes? No, respondió la arqueóloga. Por el estado de preservación y los materiales de los ataúdes, estimamos que datan de los años 20 o 30 del siglo pasado. Hemos encontrado iniciales y fechas talladas en algunos de ellos. En una mesa separada, un joven asistente examinaba los periódicos y documentos que habían caído junto con los ataúdes. «Doctora, debería ver esto», llamó, sosteniendo un cuaderno de cuero deteriorado. La doctora Soto tomó el cuaderno y lo hojeó con cuidado. Sus ojos se abrieron gradualmente con asombro y horror. «Es un diario», murmuró. Pertenecía a alguien llamado Ernesto Ruiz Cortines. ¿El dueño original de la casa?, preguntó Alejandro. «No, debe ser un descendiente», respondió ella. «Las entradas son de 1922 a 1924. Continuó leyendo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Finalmente cerró el cuaderno y miró a Alejandro. «Señor Méndez, ¿sabe usted algo sobre la historia de esta familia?» Alejandro negó con la cabeza. «Solo lo básico. Federico Ruiz Cortines fue un minero que hizo fortuna a finales del siglo XIX. Construyó esta casa para su...» Según este diario, Ernesto era nieto de Federico. Era médico formado en Europa. Regresó a Pachuca en 1920 y estableció una clínica en esta misma casa. Hizo una pausa como si dudara en continuar, pero también practicaba otros tipos de medicina. ¿A qué se refiere? Parece que ofrecía servicios clandestinos a mujeres en situaciones desesperadas. Abortos principalmente. La arqueóloga señaló los pequeños ataúdes. Y por alguna razón, guardaba los restos en estos féretros miniatura. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Y los periódicos sobre los niños desaparecidos? La doctora Soto miró hacia la mesa donde se examinaban los documentos. Aún no sabemos si hay alguna conexión, pero el diario menciona algo inquietante. Ernesto escribió sobre experimentos, sobre la preservación de la inocencia. Hizo una pausa. También hay entradas donde habla de una colección especial que debía ser protegida. En ese momento, uno de los asistentes se acercó con un teléfono en la mano. «Doctora, la policía acaba de confirmar algo. La familia Ruiz Cortines tuvo un último descendiente, Elena Ruiz Cortines, que murió en 1986. Pero antes de morir, donó una colección de muñecas antiguas al Museo Regional de Hidalgo». «¿Muñecas?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió el asistente. Según el registro, eran muñecas de porcelana, de tamaño infantil, vestidas con ropa de época. La colección se retiró de exhibición en 1992 debido a las quejas de los visitantes. ¿Quejas? La doctora Soto enarcó las cejas. Varios guardias y visitantes reportaron que las muñecas parecían cambiar de posición durante la noche. Esa misma tarde, mientras la lluvia arreciaba sobre Pachuca, Alejandro y la doctora Soto se dirigieron al Museo Regional de Hidalgo. El edificio neoclásico, antiguo palacio de gobierno, se alzaba imponente bajo el cielo plomizo. A pesar de ser un lugar familiar para Alejandro, quien había visitado el museo decenas de veces, hoy le parecía amenazador, como si guardara secretos que no deberían ser revelados. Las muñecas de la colección Ruiz Cortines no están en exhibición,
explicó Mauricio Vega, el director del museo, mientras los guiaba por un pasillo hacia las áreas de almacenamiento. Después de los incidentes de 1992, se guardaron en nuestro depósito de reserva. ¿En qué tipo de incidentes exactamente?, preguntó la doctora Soto. El director, un hombre delgado de unos 60 años, se detuvo y los miró con expresión incómoda. Empezó con quejas del personal de limpieza. Decían que encontraban las muñecas en posiciones diferentes a como las habían dejado. Al principio pensamos que era una broma de algún empleado, pero instalamos cámaras y... Hizo una pausa, claramente dudando si continuar. ¿Y? Insistió Alejandro. Las grabaciones mostraban movimiento. Sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una cabeza que giraba ligeramente, dedos que se flexionaban. Sacudió la cabeza. Por supuesto, la explicación oficial fue un defecto en las cámaras, combinado con la sugestionabilidad del personal. Llegaron a una puerta metálica con un código de seguridad. El director tecleó la combinación y los condujo a una amplia sala de almacenamiento con estanterías metálicas que llegaban hasta el techo, repletas de cajas y objetos cubiertos. «La colección Ruiz Cortines está por aquí», dijo, guiándolos hacia el fondo de la sala. Se detuvo frente a un armario de madera sellado con una cadena. «No hemos abierto este armario en más de 20 años». Mientras el director buscaba la llave, la doctora Soto le mostró a Alejandro algunas fotografías en su tablet. «Estas son radiografías preliminares de los contenidos de los ataúdes miniatura», explicó en voz baja. «Hay algo muy extraño en los restos. Algunos muestran signos de manipulación post-mortem, huesos reposicionados, articulaciones reforzadas con alambre». Alejandro sintió un nudo en el estómago, como si alguien hubiera intentado convertirlos en muñecos. «Sí», completó ella, su voz apenas un susurro. El chasquido del candado abriéndose los interrumpió. El director Vega retiró la cadena y abrió lentamente las puertas del armario. Un olor a naftalina y algo más, algo dulzón y enfermizo, emanó del interior. Dentro, sentadas en pequeñas sillas, había 12 muñecas del tamaño de niños de 3 o 4 años. Vestían ropas de los años 20, las niñas con vestidos de encaje y los niños con trajes marineros o pantalones cortos y chalecos. Sus rostros de porcelana extremadamente detallados tenían una cualidad perturbadoramente realista. «Son hermosas», murmuró el director, «pero siempre me han dado escalofríos». La doctora Soto se acercó para examinar una de las muñecas, una niña con un vestido azul y largas trenzas rubias. Con cuidado, levantó una de sus diminutas manos. «Increíble detalle en las uñas», comentó. «Casi parecen reales». «Porque lo son», dijo Alejandro, que se había acercado a examinar otra muñeca. «Estas no son uñas de porcelana, son uñas humanas». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de la doctora Soto. Era su asistente desde la casa Ruiz Cortines. «Doctora, hemos encontrado algo en el sótano, un laboratorio oculto detrás de una falsa pared. Hay frascos con partes humanas conservadas y moldes para hacer máscaras de porcelana con rasgos faciales». La doctora Soto cortó la llamada y miró a Alejandro con horror. «Creo que sabemos qué pasó con esos niños desaparecidos en 1923. De repente, las luces del depósito parpadearon y se apagaron, dejándolos en completa oscuridad. Cuando la luz de emergencia se encendió segundos después, las 12 muñecas estaban de pie, formando un círculo alrededor de ellos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Después del aterrador incidente en el museo, que el director había explicado como un simple corte de luz que hizo caer las muñecas de sus soportes, la policía había trasladado toda la colección a sus instalaciones para análisis forense. Nadie quería admitirlo, pero todos habían visto lo mismo. Las muñecas no habían caído, se habían puesto de pie por sí mismas.
A las 3 de la madrugada, Alejandro se encontraba en su pequeño apartamento, examinando las fotocopias del diario de Ernesto Ruiz Cortines que la doctora Soto le había proporcionado. A medida que leía, un escalofrío recorría su cuerpo. 10 de mayo, 1922. Hoy recibía una joven de apenas 15 años, embarazada de 5 meses, abandonada por su amante. Su familia la había echado de casa. Me suplicó que la ayudara. Hice lo necesario, pero esta vez decidí conservar el espécimen. Mis estudios en Viena me han dado ideas que deseo explorar. 27 de junio, 1922. El procedimiento de preservación ha sido un éxito. He logrado mantener la flexibilidad de los tejidos mediante mi fórmula especial. El pequeño parece dormir, simplemente. Le he fabricado un ataúd digno de su inocencia. Pronto comenzaré el verdadero trabajo. Las entradas continuaban, cada vez más perturbadoras. Ernesto describía cómo había perfeccionado sus técnicas de preservación y cómo había comenzado a experimentar con los especímenes más desarrollados que obtenía de sus procedimientos clandestinos. Pero lo verdaderamente aterrador comenzaba en enero de 1923. 15 de enero 1923. Mi trabajo con los no nacidos ha alcanzado sus límites. Necesito sujetos más desarrollados para avanzar en mi investigación. La inocencia debe ser preservada, capturada eternamente antes de que el mundo la corrompa. He identificado varios candidatos en la escuela cercana. Alejandro dejó caer el diario, horrorizado. Las siguientes entradas detallaban el secuestro y asesinato de 7 niños entre enero y marzo de 1923. Ernesto describía con precisión clínica cómo preservaba sus cuerpos, reemplazaba la piel del rostro con máscaras de porcelana perfectamente moldeadas a partir de sus propias facciones y conservaba partes de sus cuerpos, uñas, cabello, dientes, para crear sus muñecas perfectas. 12 de abril, 1923. Anoche ocurrió el milagro. Estaba trabajando en mi taller cuando escuché un sonido, como un suspiro infantil. Mi pequeña María, la tercera de mi colección, había movido su mano. No fue un simple reflejo muscular. Me miró. Estoy seguro, mi fórmula no solo preserva la carne, sino que de alguna manera retiene la esencia vital. No están muertos, están transformados. Las últimas entradas del diario, de principios de 1924, mostraban a un Ernesto cada vez más paranoico. La policía investigaba las desapariciones y comenzaba a sospechar de él. Escribía sobre voces infantiles que escuchaba por las noches, sobre cómo sus niños se movían cuando nadie los veía, sobre cómo le pedían más amigos. La entrada final, del 20 de marzo de 1924, era breve y estremecedora. Ya vienen por mí, pero no encontrarán a mis niños. Los he ocultado bien. Elena los cuidará cuando yo no esté, y ellos siempre estarán conmigo. Me lo han prometido. Vienen a mi cama cada noche. Susurran que pronto me uniré a ellos en su eterna inocencia. Un trueno retumbó fuera, sobresaltando a Alejandro. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente había estallado. A través de la ventana de su estudio vio los relámpagos iluminar momentáneamente la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Soto. Hallazgo alarmante. Las muñecas contienen órganos humanos preservados. No son simples muñecos. ¿Podemos hablar ahora? Alejandro iba a responder cuando notó algo extraño. Sobre su escritorio, junto al diario, había un pequeño charco de agua. Miró hacia arriba pensando que el techo podría estar goteando, pero estaba intacto. El agua parecía haber aparecido de la nada y formaba un pequeño reguero que se dirigía hacia la puerta. Con el corazón acelerado, siguió el rastro de agua hasta la sala de estar. Allí, en medio de la habitación, había una pequeña huella mojada, una huella infantil.
Un relámpago iluminó la estancia, y por un segundo Alejandro creyó ver a una pequeña figura parada en la esquina de la habitación. Cuando encendió la luz, no había nadie, pero la ventana que daba al balcón estaba abierta, las cortinas ondeando con el viento tormentoso. Se acercó para cerrarla y entonces lo vio. En el edificio de enfrente, mirando directamente hacia su ventana desde una azotea que debería estar vacía, había un niño pequeño. Vestía un traje marinero anticuado y su rostro, incluso a esa distancia y bajo la lluvia, brillaba con una palidez antinatural, como porcelana mojada. El teléfono sonó en su mano. Era la doctora Soto. «Alejandro», su voz sonaba aterrorizada. «Las muñecas han desaparecido de la comisaría, todas ellas. Y hay algo más. Encontramos un ataúd más pequeño oculto en el laboratorio secreto. Tiene tu nombre grabado, con la fecha de mañana». La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Pachuca. La tormenta había cesado, pero dejaba tras de sí un aire frío y húmedo que calaba hasta los huesos. Alejandro, que apenas había logrado conciliar el sueño, se reunió con la doctora Soto y el detective Rojas en la comisaría central. «Las cámaras de seguridad no muestran nada», explicaba el detective, un hombre robusto de unos 50 años con ojeras profundas. «A las 2:17 de la madrugada hay un corte de luz de 4 minutos. Cuando vuelve la electricidad, la sala de evidencias está vacía. Sin signos de forzamiento, sin huellas, nada. ¿Cómo pueden desaparecer 12 muñecos de tamaño infantil sin que nadie los vea?», preguntó Alejandro, aunque en su interior temía conocer la respuesta. La doctora Soto colocó sobre la mesa una carpeta con fotografías. «Esto es lo que encontramos en el laboratorio oculto de Ernesto Ruiz Cortines». Las imágenes mostraban un espacio siniestro con mesas de operaciones, instrumentos quirúrgicos oxidados y estanterías llenas de frascos con contenidos indescriptibles. «Y esto», dijo, mostrando la última fotografía, «es el ataúd con tu nombre». Alejandro observó la imagen. Era idéntico a los otros pequeños féretros, pero en la tapa estaba tallado: «Alejandro Méndez, 15 de febrero 2025, el día de hoy». «Esto no tiene sentido», murmuró. «Ernesto murió hace 100 años. ¿Cómo podría saber mi nombre?» «No lo sabía», respondió la doctora. «El nombre y la fecha fueron tallados recientemente. La madera está fresca en esas marcas, a diferencia del resto del ataúd». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Alguien está jugando con nosotros». «O algo», añadió el detective. «Hemos interrogado a todos los empleados del museo y de la obra. Nadie tiene antecedentes sospechosos. Nadie tenía acceso a todos los lugares donde han ocurrido los incidentes». La doctora Soto se inclinó hacia adelante. «Hay algo más que deben saber. Anoche completamos el análisis de los restos encontrados en los ataúdes miniatura. El ADN coincide parcialmente con muestras tomadas de las muñecas». «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro. «Significa que los fetos y los niños están relacionados. Hermanos, probablemente». Hizo una pausa. «Ernesto no solo preservaba los fetos de los abortos que practicaba, secuestraba a los hermanos mayores de esos niños no nacidos». El detective Rojas maldijo por lo bajo. ¿Por qué haría algo así? Según su diario, creía que estaba reuniendo familias en la inocencia eterna, respondió la doctora. Era un demente con conocimientos médicos avanzados para su época, y por alguna razón su obsesión se ha extendido hasta Alejandro. ¿Pero por qué yo? Alejandro se pasó las manos por el cabello con frustración. «Solo soy un restaurador. Ni siquiera sabía de la existencia de los Ruiz Cortines antes de este proyecto». El detective lo miró fijamente. «¿Estás seguro de eso? No tiene ninguna conexión con la familia o la casa». Alejandro iba a negar rotundamente cuando un recuerdo distante afloró en su mente. «Mi abuela. Ella trabajó como sirvienta en una casa grande cuando era joven, en los años 50. Solía contarme historias sobre una familia adinerada de Pachuca, pero nunca mencionó el nombre».
Necesitamos hablar con ella, dijo la doctora Soto con urgencia. No podemos. Falleció hace 10 años. El detective tamborileó sobre la mesa. ¿Conserva algo de ella? ¿Diarios, fotografías, cualquier cosa que pueda darnos una pista? Alejandro pensó un momento. Tengo un álbum de fotos antiguo y algunas de sus pertenencias en un baúl. Nunca me detuve a revisarlo a fondo. Pues es hora de hacerlo, sentenció el detective. 3 horas más tarde, Alejandro, la doctora Soto y el detective Rojas estaban en el pequeño apartamento de Alejandro, con el contenido del baúl de su abuela esparcido sobre la mesa del comedor. Fotografías amarillentas, cartas atadas con cintas desgastadas, pequeñas cajas con joyas de escaso valor y documentos personales. «¡Miren esto!», dijo Alejandro, sosteniendo una fotografía en sepia. Mostraba a un grupo de sirvientas posando frente a una mansión que reconoció inmediatamente como la casa Ruiz Cortines. En la esquina inferior, alguien había escrito: «Personal de servicio, 1953, casa de la señora Elena R.C. Esta es mi abuela», señaló a una joven de unos 20 años que sonreía tímidamente en el extremo del grupo. La doctora Soto examinó la fotografía. «¿Quién es la niña que está en la ventana?». Alejandro miró más detenidamente. Efectivamente, en una de las ventanas del segundo piso se podía distinguir la silueta de una pequeña figura observando al grupo. «Mi abuela nunca mencionó que la señora tuviera hijos», dijo Alejandro, confundido. «No los tenía», respondió el detective, que había estado revisando un expediente. «Elena Ruiz Cortines nunca se casó ni tuvo descendencia registrada». Continuaron buscando entre los documentos hasta que Alejandro encontró un sobre amarillento con la inscripción: «Para mi nieto Alejandro. Abrir solo en caso de necesidad». Dentro había una carta escrita con la caligrafía temblorosa de su abuela en sus últimos años y un pequeño objeto envuelto en tela. Con manos temblorosas, Alejandro comenzó a leer en voz alta: «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto, es porque la maldición de los Ruiz Cortines ha vuelto a manifestarse. Nunca quise contarte esta historia para protegerte, pero siempre temí que algún día ellos te encontraran. Cuando trabajaba en la casa de doña Elena, descubrí su terrible secreto. Las muñecas no eran simples muñecas. Por las noches cobraban vida, recorrían la casa con sus pequeños pasos. Doña Elena las alimentaba con su propia sangre, continuando el trabajo de su tío Ernesto. Un día, descubrí el taller donde guardaba los ataúdes y los instrumentos. Me sorprendió allí y me ofreció un trato terrible. Si le entregaba a mi primer hijo, me dejaría vivir y me daría suficiente dinero para escapar de Pachuca. Me negué y huí esa misma noche, llevándome algo que sabía que era importante para ella, la llave del armario donde guardaba su tesoro más preciado. Doña Elena me maldijo. Dijo que si no le daba a mi hijo, tomaría a mi nieto, que sus niños nunca dejarían de buscarlo. La llave que encontrarás con esta carta abre un compartimento secreto en el sótano de la casa Ruiz Cortines. Allí encontrarás lo que necesitas para detenerlos. No puedo escribirlo. Temo que ellos lean estas palabras. Solo recuerda lo que te contaba sobre las historias de mi pueblo. Lo que da vida también puede quitarla. Que Dios te proteja, mi niño. Tu abuela que te ama, María Luisa». Alejandro desenvolvió el pequeño objeto que acompañaba la carta. Era una llave antigua de bronce, con elaborados grabados que representaban pequeñas figuras infantiles danzando en círculo. «Tenemos que volver a la casa», dijo, poniéndose de pie. El detective Rojas lo detuvo. «Espere, es demasiado peligroso. Si todo esto es cierto, no tenemos opción», interrumpió la doctora Soto. «Sea lo que sea que esté pasando, está centrado en esa casa, y según esta carta, allí está la solución». Mientras se dirigían a la puerta, Alejandro notó algo inquietante. Las pequeñas huellas húmedas habían reaparecido en el suelo de su apartamento, formando un camino que conducía directamente hacia la salida.
El atardecer caía sobre Pachuca, cuando Alejandro, la doctora Soto y el detective Rojas llegaron a la mansión Ruiz Cortines. A pesar de que febrero solía ser frío pero seco en Hidalgo, una niebla inusual envolvía la propiedad, difuminando sus contornos y dándole un aspecto fantasmal. La policía forense terminó de procesar la escena esta mañana, explicó Rojas, mientras quitaba los sellos oficiales de la puerta principal. El lugar está limpio, pero mantengamos los ojos abiertos. Alejandro no podía evitar sentir que la casa misma los observaba mientras entraban. El recibidor, con su suelo de mármol ajedrezado, parecía más frío que el aire exterior. Las sombras se alargaban en las esquinas a pesar de las potentes linternas que llevaban. «El sótano está por aquí», indicó, guiándolos hacia una puerta debajo de la escalera principal. Descendieron por estrechos escalones de piedra hasta llegar a un amplio sótano dividido en varias secciones. Una parte había sido claramente utilizada como bodega de vinos, con estanterías vacías cubiertas de polvo. Otra sección contenía antiguos muebles cubiertos con sábanas, y al fondo, una pared de ladrillo aparentemente sólida había sido parcialmente demolida por el equipo forense, revelando el laboratorio secreto, el laboratorio de Ernesto. Ahora expuesto tras décadas de ocultamiento, era una visión salida de una pesadilla. Las paredes estaban revestidas con azulejos blancos manchados por el tiempo. Instrumentos quirúrgicos oxidados yacían sobre mesas metálicas. Estanterías repletas de frascos con contenidos indescriptibles bordeaban la estancia. Y en el centro, una mesa de operaciones con correas de cuero endurecido contaba historias de sufrimiento indecible. Según el diario de mi abuela, debe haber otro compartimento secreto, murmuró Alejandro, examinando cada rincón del macabro espacio. La doctora Soto pasaba sus manos enguantadas por los bordes de los azulejos. Los laboratorios clandestinos de esa época solían tener múltiples escondites. Busquen cualquier anomalía en los patrones de las baldosas o ladrillos. Después de varios minutos de búsqueda meticulosa, fue el detective Rojas quien encontró algo. «Aquí», llamó, señalando una sección del suelo donde los azulejos formaban un patrón ligeramente diferente. «Parece una trampilla». Alejandro se arrodilló para examinarla mejor. Efectivamente, había una línea casi imperceptible que formaba un cuadrado de aproximadamente 1 metro por lado. En una esquina notó una pequeña hendidura metálica. «La llave», dijo, sacándola del bolsillo de su chaqueta. La antigua llave de bronce encajó perfectamente en la hendidura. Alejandro la giró y escuchó un mecanismo interno activarse. Con esfuerzo, los tres levantaron la pesada trampilla, revelando un compartimento oscuro y un olor dulzón, casi empalagoso, que ascendió hacia ellos. «Dios mío», susurró la doctora Soto cuando sus linternas iluminaron el contenido. Dentro del compartimento había un pequeño ataúd, más elaborado que los anteriores, revestido en terciopelo rojo y con adornos de plata. Junto a él, un antiguo libro encuadernado en piel oscura y varios frascos con un líquido ambarino. Alejandro bajó con cuidado al compartimento y tomó primero el libro. Al abrirlo, descubrió que estaba escrito en latín, con diagramas anatómicos detallados y símbolos esotéricos en los márgenes. Algunas páginas tenían anotaciones en español con una caligrafía que reconoció como similar a la del diario de Ernesto. «Parece un grimorio», comentó pasando las páginas con cuidado, «pero mezclado con anotaciones médicas». «¿Qué hay en los frascos?», preguntó el detective desde arriba. Alejandro levantó uno, examinándolo a la luz de su linterna. «Parece sangre, pero más espesa. Hay etiquetas», leyó la escritura descolorida. «Esencia vital, extracción 7, Elena R.C., 1953. La misma época en que tu abuela trabajaba aquí», observó la doctora Soto. Finalmente, Alejandro se acercó al pequeño ataúd.
A diferencia de los otros, este tenía una cerradura dorada en forma de corazón. «No lo abras», advirtió el detective. «Tengo que hacerlo», respondió Alejandro sintiendo un extraño impulso. «Mi abuela dijo que aquí encontraríamos lo necesario para detenerlos». Utilizando nuevamente la llave de bronce, que sorprendentemente encajaba también en esta cerradura, Alejandro abrió lentamente el ataúd. El interior estaba forrado de seda blanca, pero lo que contenía no era un cuerpo o restos humanos, sino una muñeca de porcelana, una perfecta réplica infantil de Ernesto Ruiz Cortines. «Es él», dijo Alejandro, reconociendo el rostro por las fotografías que habían visto en sus investigaciones. Pero como un niño, la muñeca vestía un traje de marinero impecable. Su rostro de porcelana, extremadamente detallado, tenía una expresión serena. Pero lo más perturbador eran los ojos. No eran de cristal como los de una muñeca normal, sino que parecían reales, preservados de alguna manera mirándolos fijamente. «Hay una inscripción en el interior de la tapa», señaló la doctora Soto. Alejandro leyó en voz alta. «El maestro duerme hasta que sus niños lo despierten. Su sangre los creó, solo su sangre puede liberarlos». En ese momento escucharon un sonido que heló la sangre en sus venas. Pasos, pequeños pasos, como de niños corriendo, provenientes del piso superior. Muchos pasos. «Están aquí», susurró Alejandro. «¿Quiénes?», preguntó el detective, desenfundando instintivamente su arma. «Las muñecas», respondió la doctora Soto, su voz temblorosa. «Han venido por él, por Alejandro». Los pasos se acercaban a la escalera del sótano. Podían escuchar ahora voces infantiles, cantando una nana en un español antiguo. «¿Qué hacemos?», preguntó Rojas, apuntando su arma hacia la puerta del sótano. Alejandro miró el libro, los frascos y la muñeca de Ernesto. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Lo que da vida también puede quitarla». De repente, comprendió. «La sangre», dijo tomando uno de los frascos. Ernesto preservaba a los niños con su propia sangre mezclada con químicos. Creía que les daba una especie de vida eterna, y según esta inscripción, solo su sangre puede liberarlos. «¿Qué sugieres?», preguntó la doctora. «Necesitamos destruir la fuente, la muñeca de Ernesto». Alejandro destapó el frasco. «Y para eso necesitamos usar su propia esencia vital contra él». Los pasos infantiles se detuvieron frente a la puerta del sótano. El pomo comenzó a girar lentamente. La puerta del sótano se abrió con un chirrido, revelando una visión que quedaría grabada para siempre en la memoria de los tres adultos. En la penumbra de la escalera, iluminadas parcialmente por las linternas, se encontraban las 12 muñecas perfectamente alineadas, sus rostros de porcelana brillando con una luz propia, antinatural. Al frente del grupo, una niña con vestido azul y trenzas rubias sostenía la mano de un niño pequeño con traje marinero, el mismo que Alejandro había visto observándolo desde el edificio de enfrente. «Ha llegado el momento, señor Méndez», dijo la niña, con una voz dulce pero hueca como si viniera de muy lejos. «El maestro te ha elegido. Tu sangre es especial». El detective Rojas dio un paso adelante, interponiéndose entre las muñecas y Alejandro. «¡Atrás!», ordenó, apuntando con su arma. Su mano temblaba visiblemente. Las muñecas inclinaron sus cabezas al unísono, como si estuvieran confundidas. Luego, sin previo aviso, se movieron con una velocidad sobrenatural. 2 de ellas saltaron sobre el detective, derribándolo con una fuerza imposible para sus pequeños cuerpos. El arma se disparó, la bala impactando inofensivamente en el techo. «¡Rojas!», gritó la doctora Soto, corriendo hacia él. Alejandro actuó por instinto. Vertió parte del contenido del frasco sobre la muñeca de Ernesto, cubriendo su rostro de porcelana con el espeso líquido ambarino. Para su horror, la porcelana comenzó a burbujear como si estuviera viva. El rostro
contorsionándose en una expresión de dolor. Un grito agudo, inhumano, llenó el sótano. No provenía de la muñeca de Ernesto, sino de las 12 muñecas que habían quedado paralizadas, como si sintieran el mismo dolor. ¡Funciona!, exclamó Alejandro. La esencia está destruyendo la conexión. Pero su victoria fue prematura. Las muñecas se recuperaron rápidamente y avanzaron hacia él con determinación renovada. Sus ojos, antes vítreos, ahora brillaban con una luz rojiza. «No debes lastimar al maestro», dijo el niño del traje marinero, su voz chillona distorsionada por la rabia. «Él nos dio vida eterna. Él nos salvó del mundo sucio, y ahora tú te unirás a nosotros». La doctora Soto había ayudado al detective Rojas a ponerse de pie. La herida en su cabeza sangraba profusamente, pero seguía consciente. «Necesitamos más», dijo ella, comprendiendo el plan de Alejandro. «El frasco no es suficiente». Alejandro miró desesperadamente a su alrededor. Las muñecas se acercaban inexorablemente, cerrando el círculo. En un momento de claridad, recordó otro fragmento del diario de Ernesto. «La sangre es el vehículo de la vida, el conducto para mi fórmula». Comprendió entonces que no solo necesitaban la esencia preservada, sino sangre fresca para activar completamente su poder destructivo. Sin dudarlo, tomó un bisturí oxidado de la mesa de instrumentos y se hizo un corte en la palma de la mano. La sangre brotó, caliente y vital. «¡No!», gritó la niña de trenzas rubias adivinando su intención. Las muñecas se lanzaron hacia él. Alejandro mezcló su sangre con la esencia del frasco y vertió la mezcla sobre la muñeca de Ernesto, concentrándose en los ojos realistas que parecían observarlo con odio. El efecto fue inmediato y terrorífico. La muñeca comenzó a consumirse desde dentro, la porcelana agrietándose para revelar un interior orgánico que se disolvía rápidamente. Un líquido negro supuraba por las grietas, y un olor a carne putrefacta invadió el sótano. Simultáneamente las 12 muñecas cayeron al suelo, convulsionando. Sus cuerpos se retorcían de manera imposible, articulaciones doblándose en ángulos antinaturales. Sus rostros de porcelana se agrietaban, revelando debajo no mecanismos, sino restos humanos momificados que comenzaban a desintegrarse. «¡Sal de ahí!», gritó el detective Rojas, tomando a Alejandro por el brazo y arrastrándolo lejos de las muñecas que se descomponían. Los tres corrieron hacia la escalera, esquivando los cuerpos convulsionantes. Cuando alcanzaron la puerta, Alejandro miró atrás una última vez. La muñeca de Ernesto era ahora solo un charco de materia orgánica licuada, y las 12 muñecas se habían convertido en pequeños esqueletos, sus ropas desintegrándose alrededor de huesos que rápidamente se volvían polvo. La última en desaparecer fue la niña de trenzas rubias. Por un instante, Alejandro creyó ver el espíritu de una verdadera niña, elevándose del cuerpo en descomposición, sus ojos encontrando los suyos con una mezcla de alivio y gratitud antes de desvanecerse. Lograron salir de la mansión justo cuando el reloj de la catedral cercana marcaba la medianoche. Exhaustos y traumatizados, se sentaron en los escalones de la entrada, respirando el aire fresco de la noche que nunca había sabido tan dulce. «Se acabó», murmuró la doctora Soto, vendando la mano de Alejandro con un pañuelo. «Los has liberado». El detective Rojas, presionando un trozo de tela contra su propia herida, asintió. «¿Cómo vamos a explicar esto en el informe?». Ninguno tuvo tiempo de responder. Un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. Voltearon para ver cómo las ventanas de la mansión Ruiz Cortines estallaban simultáneamente, una luz intensa emanando del interior por un instante antes de que la oscuridad volviera a reinar. «La casa», susurró Alejandro, «se está purificando». En efecto, ante sus ojos asombrados, la imponente mansión comenzó a envejecer aceleradamente.
La pintura se desconchaba, la madera se pudría, los cimientos se agrietaban. En cuestión de minutos, lo que había sido una sólida construcción de finales del siglo XIX parecía haber envejecido siglos. Igual que las muñecas, comentó la doctora, el tiempo las está alcanzando. Cuando el amanecer tiñó el cielo de Pachuca con tonos rosados de la mansión Ruiz Cortines, apenas quedaban ruinas, como si hubiera estado abandonada por siglos en lugar de décadas. Una semana después del incidente en la mansión Ruiz Cortines, Alejandro se encontraba en su pequeño apartamento, empacando sus pertenencias. Había decidido dejar Pachuca, al menos por un tiempo. Demasiados recuerdos, demasiadas pesadillas que lo despertaban empapado en sudor frío. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era la doctora Soto, sosteniendo una carpeta de documentos y una pequeña caja de madera. «Encontraron esto entre los escombros», dijo, entregándole la caja. «Creo que te pertenece». Alejandro la abrió con cautela. Dentro había un medallón de plata con una fotografía antigua. Una joven que reconoció como su abuela, sosteniendo a un bebé. «Es mi madre», murmuró. «Pero no entiendo». «Hay más», dijo la doctora, extrayendo documentos de la carpeta. «Hemos estado investigando los archivos familiares de los Ruiz Cortines, la razón por la que Elena te quería a ti específicamente». Le mostró un certificado de nacimiento amarillento. «Tu abuela tuvo otro hijo antes que tu madre, un niño que supuestamente murió al nacer en 1954 mientras trabajaba en la mansión Ruiz Cortines». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «No murió», continuó ella con suavidad. «Elena lo tomó. Era su pago por dejar vivir a tu abuela después de que descubriera su secreto. Pero en lugar de convertirlo en una de sus muñecas, lo crió como su propio hijo. ¿Y qué pasó con él? Creció y se fue de Pachuca en los años 70. Se cambió el apellido, pero seguimos su rastro». Hizo una pausa. «Era tu abuelo paterno, Alejandro, el hombre que abandonó a tu padre antes de que naciera». La revelación golpeó a Alejandro como un martillo. «Entonces eres descendiente directo de la línea sanguínea que Elena consideraba especial. Por eso las muñecas te buscaban, por eso tenían un ataúd con tu nombre. Necesitaban tu sangre para completar algún tipo de ritual que nunca llegamos a comprender completamente». Alejandro se sentó, abrumado por la información. «Mi abuela lo sabía, por eso me advirtió, y por eso te dio la llave», asintió la doctora. «Sabía que algún día tendrías que enfrentarte a este legado familiar». El detective Rojas, que había estado esperando en el pasillo, entró con expresión seria. «El caso ha sido oficialmente cerrado», informó. «El derrumbe de la mansión ha sido atribuido a fallas estructurales debido a la antigüedad y las recientes lluvias. Los restos encontrados han sido catalogados como hallazgos arqueológicos sin significancia criminal actual debido al tiempo transcurrido». «¿Y las muñecas?», preguntó Alejandro. «Oficialmente nunca existieron», respondió Rojas. «Al menos no como lo que realmente eran. Nadie creería la verdad, y francamente es mejor así». La doctora Soto colocó una mano sobre el hombro de Alejandro. «¿Qué harás ahora?» «Necesito tiempo», respondió, mirando el medallón con la fotografía de su abuela. «Distancia. Comprender quién soy realmente después de todo esto». Esa noche, mientras el tren lo alejaba de Pachuca, Alejandro contemplaba el paisaje nocturno a través de la ventanilla. Las luces de la ciudad se desvanecían gradualmente en la distancia, como las almas de aquellos niños atrapados finalmente liberados de su prisión de porcelana. En su bolsillo, el medallón de su abuela parecía palpitar con un calor reconfortante, y aunque sabía que las pesadillas tardarían en desaparecer, también sentía una extraña paz. Había cerrado un círculo que comenzó mucho antes de su nacimiento. El tren aceleró en la noche, llevándolo hacia un futuro incierto pero libre del peso de aquel oscuro pasado familiar.
Sin embargo, mientras caía en un sueño inquieto, no pudo evitar preguntarse si realmente todo había terminado, o si en algún lugar de Hidalgo quedaban aún pequeños ataúdes esperando ser descubiertos. El calor sofocante de agosto envolvía la Ciudad de México como una manta húmeda. Alejandro Méndez, sentado en la terraza de un café en La Condesa, revisaba los planos de su nuevo proyecto de restauración. Después de meses trabajando en la capital, finalmente había logrado rehacer su vida lejos de Pachuca y de los horrores que había vivido allí. El proyecto actual, la restauración de una antigua casa porfiriana en la colonia Roma, prometía ser desafiante, pero normal. Exactamente lo que necesitaba: normalidad, rutina y la ausencia total de cualquier elemento sobrenatural. Alejandro Méndez. Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a una mujer elegante de unos 60 años. Vestía un traje sastre impecable y llevaba el cabello blanco recogido en un moño clásico. «Sí, soy yo», respondió intrigado. «Soy Carmela Ruiz Velasco», se presentó la mujer, sentándose sin esperar invitación. «Fui amiga cercana de Elena Ruiz Cortines». El nombre provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro, a pesar del calor. «No sé de qué está hablando», mintió, comenzando a recoger sus planos. «Por favor», dijo ella, colocando una mano sobre la suya. «No he venido a causarte problemas. Al contrario, he venido a advertirte». Alejandro se detuvo, estudiando el rostro de la mujer. Sus ojos grises transmitían una sinceridad inquietante. «La casa de Pachuca no fue la única propiedad de la familia», continuó ella. «Ni Elena fue la única que aprendió los secretos de Ernesto». «¿Y qué quiere decir?» Carmela abrió su bolso y extrajo un sobre amarillento. Elena tenía una hermana menor, Lucía. Rara vez se mencionaba porque pasó la mayor parte de su vida en instituciones psiquiátricas. Pero antes de ser internada, Lucía tuvo una hija. Esa niña, mi prima, creció bajo la tutela de Elena. Alejandro tomó el sobre con cautela y extrajo su contenido. Era una fotografía de una joven de unos 20 años, con un asombroso parecido a Elena Ruiz Cortines, parada frente a una mansión desconocida. En sus brazos sostenía lo que parecía ser una muñeca de porcelana. ¿Quién es? Victoria Ruiz, la última descendiente directa de la familia. Desapareció en 1979, poco después de que Elena muriera. Todos asumimos que se había ido al extranjero con la herencia familiar. ¿Y no fue así?, Carmela negó lentamente. «Hace 3 días recibí esto por correo». Le entregó otra fotografía reciente, tomada con un teléfono móvil. Mostraba a una mujer idéntica a Victoria, sin haber envejecido un día, saliendo de un edificio en la colonia Roma. El mismo edificio que Alejandro estaba restaurando. «Es imposible», murmuró. «Tendría más de 60 años ahora». «A menos que haya continuado con los tratamientos de Ernesto», respondió Carmela. Elena no solo preservaba a los niños, Alejandro, también experimentaba con la preservación de adultos. De sí misma. Alejandro sintió náuseas. «¿Qué tiene que ver esto conmigo? La casa que estás restaurando perteneció a una rama distante de la familia Ruiz Cortines, y según mis fuentes, Victoria ha estado comprando propiedades familiares en todo México durante los últimos años, usando diferentes identidades». «¿Por qué me está contando todo esto?» «Porque Victoria sabe quién eres y lo que hiciste en Pachuca». Carmela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No destruiste todos los ataúdes, Alejandro, ni todas las muñecas». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje. Era de su asistente en la obra. «Encontramos algo extraño durante la demolición del muro este. Parece un compartimento secreto. Deberías venir a verlo». Adjunta había una fotografía que mostraba una pequeña puerta empotrada en la pared, decorada con el mismo motivo que Alejandro había visto en la llave de bronce de su abuela: niños danzando en círculo.
La luz del atardecer bañaba de tonos dorados la fachada art déco del edificio en la colonia Roma, cuando Alejandro llegó, acompañado por Carmela. Su mente era un torbellino de preguntas y temores mientras subían los escalones de mármol hacia la entrada principal. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió Carmela. «Y decirles qué», respondió Alejandro. «Que una mujer de más de 60 años, que parece de 20, está usando muñecas poseídas por espíritus de niños para algún ritual macabro. Nos encerrarían por locos». Al entrar, el edificio parecía inusualmente silencioso. Las herramientas de los trabajadores seguían allí, pero no había señales del equipo de construcción. «Rafael», llamó Alejandro a su asistente. Solo el eco de su voz le respondió. Subieron al segundo piso, donde habían encontrado el compartimento secreto. La puerta ornamentada estaba ahora completamente expuesta, el yeso que la ocultaba cuidadosamente retirado alrededor de sus bordes. «Es idéntica a la del sótano en Pachuca», murmuró Alejandro, tocando los grabados infantiles que decoraban su superficie. «¿Tienes aún la llave?», preguntó Carmela. Alejandro asintió, sacando de su bolsillo el medallón de su abuela. Después de los eventos en Pachuca, había descubierto que el medallón se abría, revelando la antigua llave de bronce oculta en su interior. Nunca se había separado de ella desde entonces. Con manos temblorosas insertó la llave en la cerradura. Encajaba perfectamente. Al girarla, escucharon un mecanismo interno activarse y la puerta se abrió silenciosamente, revelando una habitación oculta. Lo que vieron dentro les heló la sangre. La estancia era pequeña, pero estaba meticulosamente decorada como un dormitorio infantil de los años 20. Muñecas de porcelana, al menos 30, estaban dispuestas en estanterías, sentadas en pequeñas sillas o acostadas en diminutas camas. En el centro, una mujer joven con un vestido blanco anticuado les daba la espalda, aparentemente arreglando el vestido de una de las muñecas. «¿Victoria?», aventuró Carmela, su voz apenas un susurro. La mujer se volvió lentamente. Su rostro, idéntico al de la fotografía de 1979, esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Carmela, querida prima, qué sorpresa tan agradable». Su voz sonaba como campanillas de cristal, musical pero con un timbre ligeramente discordante. «Y has traído a nuestro invitado de honor». «¿Dónde está mi equipo?», exigió saber Alejandro. «Se han ido por hoy», respondió Victoria con un gesto despreocupado. «Les sugerí que tomaran la tarde libre. Necesitábamos privacidad para nuestra reunión familiar». Sus ojos se posaron en Alejandro, estudiándolo con una intensidad inquietante. «Eres exactamente como Elena te describió en sus diarios. La misma sangre especial fluye en tus venas». «¿Qué has hecho, Victoria?», preguntó Carmela, dando un paso adelante. «¿Cómo es posible que no hayas envejecido?». Victoria rió, un sonido como cristales rotos. El tío Ernesto era un genio incomprendido. Su fórmula no solo preservaba a los niños en su inocencia eterna, con las modificaciones adecuadas también podía detener el envejecimiento en adultos. Acarició su propio rostro perfecto. «Llevo casi 50 años bebiendo la esencia vital cada luna nueva, mezclada, por supuesto, con ingredientes especiales». Alejandro notó entonces los pequeños frascos en un estante cercano, llenos del mismo líquido ambarino que había visto en Pachuca. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó intentando mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?». «¿No es obvio, querido primo?». Victoria se acercó a él con movimientos fluidos, casi sobrenaturales. «Necesito tu sangre para completar el ritual que Elena nunca pudo finalizar. La sangre del último descendiente varón de nuestra línea familiar». «No somos familia», replicó Alejandro con firmeza. «Oh, pero lo somos», sonrió Victoria. «Tu abuelo paterno era el hijo robado de María Luisa, criado por Elena como propio. Eso te hace parte de nuestro linaje, quieras o no». Hizo un gesto hacia las muñecas.
y mis pequeños han esperado tanto tiempo para recibirte. Fue entonces cuando Alejandro notó que las muñecas habían cambiado sutilmente de posición. Todas miraban ahora en su dirección, sus ojos de cristal brillando con una luz interior. «¿Qué les has hecho?», preguntó Carmela, horrorizada. «Continué la obra del tío Ernesto», respondió Victoria con orgullo. «Encontré sus diarios, sus fórmulas, perfeccioné su técnica. Estos niños no están atrapados como los de Pachuca, son voluntarios». «¿Voluntarios?», repitió Alejandro incrédulo. «Niños terminales, niños abusados, niños abandonados». Victoria hablaba con una voz dulce, casi maternal. Les ofrecí una alternativa al sufrimiento, una vida eterna de juegos y alegría bajo mi cuidado. «Eso es monstruoso», susurró Carmela. «Es misericordia», contradijo Victoria. Sus ojos se endurecieron. «Y ahora necesito completar el círculo». Con una velocidad sobrenatural, Victoria agarró a Alejandro por el brazo, clavando sus uñas en su piel. Él intentó liberarse, pero su fuerza era inhumana. De su manga, ella extrajo una jeringa antigua con una aguja alarmantemente grande. «Un poco de tu sangre, primo, para alimentar a mis niños y para mi próxima dosis de juventud». Alejandro forcejeaba cuando notó algo extraordinario. Las muñecas no se habían movido para ayudar a Victoria. Al contrario, parecían observar la escena con miedo. «Ellos no quieren esto», dijo repentinamente, comprendiendo. «No son como las muñecas de Pachuca, no están llenos de odio y resentimiento». Victoria vaciló. «Tonterías. Mis niños me aman, me necesitan». «No», intervino Carmela, que también había notado la reacción de las muñecas. «Están aterrorizados, Victoria. Los has engañado». Aprovechando la distracción, Alejandro se liberó del agarre de Victoria y extrajo la llave de bronce del bolsillo. Por instinto, sabía que era importante. La misma llave que había destruido a la muñeca de Ernesto, que había liberado a los niños atrapados en Pachuca. Victoria vio la llave y su rostro se contorsionó de furia y miedo. No, esa llave debería haber sido destruida. En ese momento, la habitación se estremeció como si una fuerza invisible la sacudiera. Las muñecas comenzaron a moverse, no hacia Alejandro, sino formando un círculo alrededor de Victoria. «¿Qué están haciendo?», gritó ella, girando para mirarlas. «Vuelvan a sus lugares, obedezcan». Una de las muñecas, un pequeño niño con un traje escolar, habló con una voz infantil pero decidida. «Nos mentiste, dijiste que nos cuidarías, pero solo nos quieres para alimentarte. La historia no termina aquí, y cuando la escuches completa, ya no podrás dormir igual. Suscríbete y acompáñanos en la segunda parte».